¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Oviedo 1, Barcelona 3, victoria y nueva remontada para el equipo de Hansi Flick para llevarse 3 puntos. Creo que de auténtico oro por cómo venía la mano. Para los que vieron el partido seguramente van a saber de lo que estoy hablando exactamente. Un encuentro donde pintaba fea la cosa y terminamos creo que sacando auténtico petróleo de debajo de las piedras. Y nos llevamos una nueva victoria de visitante que desde el punto de vista en la tabla de posiciones, ahora con esta jornada número 6, nos permite para seguir ahí en el pie del cañón con respecto a las puntuaciones, porque estamos así ubicados de la siguiente manera. El Real Madrid sigue puntero con 18 puntos. Recordemos que juega con el Atlético Madrid en la próxima jornada de este fin de semana. Después el Barcelona sería su perseguidor. Estamos ubicados en la segunda posición con 16 unidades, 2 puntos menos en relación al líder. Y después vendría en la tercera posición el Villarreal con 13 unidades. Dicho esto, ahora sí vamos con lo que viene siendo mi opinión y análisis de lo que dejó esta victoria 3-1 del Barça sobre el Oviedo el día de hoy. La verdad es que estos partidos son los típicos que uno lo ve sobre el papel a la hora del calendario y dice, relleno, partidos que normalmente suelen ser trámites o partidos donde incluso uno puede esperar una rotación más masiva en la plantilla con todo el respeto al rival, por las diferencias de jerarquía, por la diferencia de presupuesto. Pero la verdad es que no termina siendo así. Creo que Flick un poco adoptó lo que ya viene haciendo un poco de la temporada pasada, que aquí no rota ni Dios. Y la verdad que incluso con eso, si analizamos sobre todo, creo que el primer tiempo nos costó una barbaridad el partido. Creo que fue un partido que costó muchísimo más de lo que yo sinceramente pensaba, que me agarró realmente por sorpresa. Y fue un primer tiempo, sobre todo, que los primeros 45 minutos de este encuentro, si hay que resumirlo en pocas palabras, es que creo que el Barça se fue complicando la vida a sí mismo. Esos primeros compases iniciales que creo que el Barça nunca terminó de carburar del todo en el partido, que creo que nunca se sintió cómodo para hacer sentir esa falta de jerarquía, porque no fue nada similar a lo que, por ejemplo, habíamos visto el otro día en contra del Getafe, que se notó creo que un Barça con más frescura y con mucho más ritmo a la hora de atacar. Aquí nos costó muchísimo abrir la defensa del Oviedo, sobre todo más a la hora de crear y generar juego, que creo que es el aspecto que más quedó a deber, sobre todo en el primer tiempo, porque sobre todo hemos caído muchas veces en ese ritmo de fútbol más lento, de fútbol mucho más espeso, donde te daba la sensación de que estábamos jugando pues mucho más horizontal que en lugar de verticalizar, que era lo que sinceramente pedía el partido. Y sobre todo más allá de Pedri, que algunas veces lograba encontrar tiempo-espacio para realizar sus propias jugadas, es que nadie más rompía las líneas defensivas del Oviedo, ya sea con un pase para ganar ventaja sobre el defensa rival o esa chispa creativa que normalmente siempre suele ocurrir para tener o para crear o generar, mejor dicho, esa ocasión de peligro. La verdad que yo no lo sentí cómodo en este aspecto, por ejemplo, ni a Casado, pero sobre todo a Dani Olmo, que ya para agarrar el partido en su totalidad creo que fue el más flojo del Barça el día de hoy con diferencia. La verdad que no entiendo que haya terminado los 90 minutos, entiendo que está lesionado Gavi, al estar lesionado Fermín, como que perdés dos opciones para poder reemplazarlo, pero sinceramente fue muy flojo, la verdad, lo de Dani Olmo el día de hoy. Pero sobre todo en el primer tiempo, yo lo que más destacaría, como digo, es a Pedri sobre todo y a Rashford junto a Eric García, pero sobre todo la figura de los atacantes. Me quedo con el inglés, que quizás para mí fue de lo mejor, mostrando sobre todo esas chispas y alegría a la hora de generar algo en el juego a través del desborde, que creo que fue generando diferentes ocasiones de gol que tranquilamente podrían haber terminado en ventaja para nosotros, sobre todo ese remate de tijera que terminó intentando y que en el pique el defensor justo termina llegando para sacarle en la línea. Lo que hubiera sido un gol que hubiera cambiado muchísimo el guión de partido que se estaba desarrollando, pero bueno, yo creo que tuvimos ocasiones 2-3 claras para poder convertir y no lo hicimos. También nos faltó creo que esa efectividad dentro de también lo que fue la virtud del portero del Oviedo, y con el pasar de los minutos el partido se fue atacando a sí mismo, sobre todo a partir del minuto 32, en ese error individual claro por parte de Joan García, que bueno, es digamos que su primer
error, su primera macana como portero del Barça prácticamente desde que lo fichamos. Fue una jugada donde sí, primero creo que cortó de manera correcta, pero después el error garrafal viene cuando intenta lograr un pase sencillo para Casado y termina fallando, dejó la portería vacía y después el rebote justo pues le termina quedando un jugador del Oviedo que desde larga distancia, la verdad que también hay que aplaudirlo porque termina definiendo de forma bastante correcta y termina marcando lo que era el 1-0. A partir de lo que venía siendo esas desventajas, incluso creo que el Barça siente el golpe del 1-0, porque creo que empezamos a jugar un poco de manera más antinatural, intentando ser un poco más individualista de lo normal. Y hasta incluso dentro de esa desesperación, por así decirlo, pues hemos tenido ahí incluso ocasiones para irnos tranquilamente con el empate al descanso, pero ya digo, no estábamos en ese momento de efectividad, algo que sí creo que terminó pasando ya en el segundo tiempo, donde el Barça también creció en el partido y mostró claramente otra cara a partir de los jugadores que fueron entrando desde el banquillo, que crearon un escenario donde a partir de un cúmulo de cosas vimos una versión del Barça creo que un poco mejor, ligeramente mejor. Tampoco diría que es un partido de 10 puntos, pero sí lo suficiente para lograr esta victoria. Sobre todo creo que a partir del ingreso de Frenkie de Jong el equipo creció muchísimo más, donde ya creo que aquí sí ya vimos un Barça mucho más controlador con el balón. Sobre todo creo que el circuito y el flujo de juego fue mejorando a través de las virtudes que tiene Frenkie de Jong como futbolista, que para esconder el balón, crear y dirigir suele ser un jugador prácticamente que especialista, y en la combinación con Pedri creo que es el auténtico seguro que tiene este Barça, son la base, por algo creo que es el doble pivote titular, a diferencia de Casado, que creo que tiene otras características como futbolista, y es por eso que creo que el partido de hoy le terminó costando un poco más de lo que nosotros solemos acostumbrados a verle en cuanto a su nivel. Y creo que a partir de esa mejora de juego que ya digo, te estaba ofreciendo Frenkie de Jong, lo que fue bastante bendición, por así decirlo, fue encontrar el gol del empate rápido. A partir del minuto 56, en una jugada muy buena por parte de Araujo, Ferran termina definiendo un poco de manera surrealista, pero de una manera acrobática bastante efectiva, que termina generando después el rebote, el balón pega en el palo, en una jugada bastante sucia. Llegaba Eric García, que para mí fue el gran jugador del partido el día de hoy, para poner el 1-1 en el marcador. Y ya con el empate, la verdad que el Barça comenzó a crecer muchísimo más en su juego. Creo que también el Oviedo fue sintiendo con el pasar de los minutos ese desgaste físico que les hizo perder un poco el orden táctico y defensivo que estaban teniendo en esos últimos 3/4 de campo. Y a partir de lo que fue también ahí una ocasión de Rafinha que nosotros tuvimos cerca para convertir, ya con el ingreso de Lewandowski, creo que el Barça hizo bien porque fijó una referencia en el área ya con la salida de Rafinha, movió a Ferran para el sector zurdo, Rashford por derecha, y te permitió explotar esa variante que también se le da a Lewandowski, que fue un centro lateral muy bueno por parte de Frenkie de Jong, cerca del minuto 69-70 aproximadamente, donde Lewandowski termina ahí mostrando toda su jerarquía, todo su repertorio a la hora de definir, con ese cabezazo espectacular que te permitió abrir lo que venía siendo la remontada inicial. A partir de lo que fue el 2-1, el partido entró en un guión, la verdad que bastante extraño, donde se intentó por ahí quizás algún que otro ida y vuelta, con el Oviedo intentando meter ese último coletazo de intensidad, intentando imprimir ese ritmo ida y vuelta, donde nos costó, ya digo, encontrarnos. Sufrimos creo que ahí un poquitito más de la cuenta, pero ya el Barça liquida todo el asunto a partir del minuto 87 con un cabezazo espectacular de Araujo, que fue creo que otro de los puntos altísimos que dejó este partido. En cuanto a los MVP, los que mejores jugaron, ya digo, me gustó mucho el ingreso de Frenkie, como lo venía destacando, pero creo que el mejor jugador del día de hoy fue Eric García, por la polivalencia, por la entrega, por todo lo que realizó en este partido, no tan solo por el gol. Y después Araujo, que en el duelo con Salomón Rondón, la verdad es que estuvo perfecto, tanto a la hora de duelos aéreos como duelos físicos. Hoy Araujo está muy bien y creo que el gol de hoy le permite seguir sumando confianza para volver a la mejor versión del uruguayo, que tanto lo necesitamos, y creo que también le puede venir a este equipo. Un equipo de Flick el día de hoy que creo que sacó más a relucir su faceta competitiva que una faceta más futbolísticamente hablando vistosa, y eso obviamente se valora un montón porque nos permite seguir corrigiendo. Yo creo que es mejor obviamente ir viendo las cosas que hace mal en la victoria que en la derrota, y que sobre todo
desde estos aspectos, desde el punto de vista competitivo, era un partido que no podíamos pinchar, porque quedarte a 5 puntos del Madrid ya es empezar a abrir una brecha y sobre todo creo que el equipo muestra fortaleza de no pinchar en uno de esos días raros, que es normal, porque repito, en una temporada son muchos partidos y no siempre vas a estar o en tu nivel álgido o en tu momento más alto en pico de forma. Y puede pasar que te pase esa sorpresa, ese shock de o empatar o perder, cosa que hubiera sido garrafal viendo cómo está el calendario para el Barça en los próximos partidos, porque con un Atlético Madrid necesitado, pues va por los puntos seguramente con respecto al Madrid, y en un partido donde es ampliamente posible que el Madrid pueda ya sea pinchar a través de un empate o una derrota que nos permita también de paso acercarnos a recuperar el liderato, era fundamental no perder el día de hoy y sobre todo, repito, seguir creciendo y seguir sumando confianza para los partidos que se nos vienen más adelante, que son partidos también complicados, como van a ser el partido en contra de la Real Sociedad y ya el miércoles por la segunda fecha de la Champions League, abriendo el mes de octubre en contra del Paris Saint-Germain. Entonces vamos a ver cómo llega el Barça. De momento esperemos que cómo van evolucionando, sobre todo las bajas de Fermín, para ver si podemos tener una variante más en cuanto a la media punta, sobre todo para darle un poco de rotación a Olmo, y después sobre todo recuperar a Lamine Yamal, que para estas clases de partidos aquí sí la verdad que se lo echa mucho de menos, ese jugador diferencial que te puede arrastrar una o dos marcas, que permite abrir espacio para otros compañeros, y ese factor diferencial que tiene para la asistencia gol. Acá sí que se lo echó de menos a Lamine y sobre todo también para los próximos partidos donde necesitamos tener a los mejores jugadores disponibles en su puesto. Así que ya digo, será un Lamine Yamal que llegará un poco más mermado de lo normal porque perdió dinámica, porque perdió el ritmo con el cual venía jugando en este arranque de temporada, pero bueno, esperemos que vuelva en las mejores condiciones posibles, tanto él como Fermín y sobre todo también Balde, que es otro de los jugadores que ha vuelto a los entrenamientos y ha vuelto a la convocatoria. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos a la próxima, adiós.